Bienvenidos a un nuevo video informativo sobre COVID-19. En esta oportunidad nos vamos a centrar en los cuidados que debemos tener frente a un caso positivo de COVID-19. Vamos a comenzar definiendo lo que es distanciamiento social. Vamos a dejar una distancia de 2 metros entre vos y otros. Evitar pequeñas reuniones en espacios cerrados, como celebraciones familiares, no dar la mano, no abrazar a otras personas, no compartir ni mate, ni vajilla y utensilios. Evitar visitas a personas vulnerables que se encuentran en centros de atención de personas de adultos mayores u hospitales. Bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamientos médicos. Evitar las multitudes y las reuniones masivas en las que sea difícil mantener la distancia adecuada a los demás. También todas las personas que hayan permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras éste presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante menos de 15 minutos. Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección. Por eso, si sos contacto estrecho de COVID-19, es fundamental que, aunque no tengas síntomas, tomes estas medidas. Aislate durante 10 días y extrema los cuidados durante los 4 días subsiguientes al aislamiento. Si convivís con otras personas, debes mantener el aislamiento en tu domicilio y no tener contacto con ninguna de las personas que viven con vos. Ante la aparición de fiebre 37,5 o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, muscular, diarreas, vómitos o ante la pérdida repentina del gusto o del olfato, comunícate de inmediato con los teléfonos dispuestos por tu jurisdicción. ¿Qué debo hacer si entro en contacto estrecho con una persona con COVID-19? Si sos identificado como contacto de una persona con infección confirmada por COVID-19, debes reforzar tu aislamiento durante 14 días, contados desde el último contacto con el caso confirmado de COVID-19, controlar tu salud e informar cualquier síntoma. Si vivís con otras personas, debes cumplir estrictamente el aislamiento dentro de tu domicilio y no tener contacto estrecho con ningún conviviente. ¿Puede recibir atención en su domicilio una persona que ha dado positivo por COVID-19? Las personas que no tienen síntomas deberían poder quedarse en su casa si están adecuadamente aisladas de los demás, pero esto debe confirmarlo un médico. Puede estudiarse la posibilidad de presentar atención en el domicilio a pacientes con una enfermedad leve o moderada, que tengan menos de 60 años, no fumen, no sean obesos y no tengan otras patologías crónicas. Un trabajador de la salud capacitado debe evaluar si el domicilio en cuestión es adecuado para el aislamiento y la atención de un paciente con COVID-19. Y si es posible, aplicar las debidas medidas de control y prevención de infecciones. Los trabajadores de la salud capacitados también desempeñan una función importante al apoyar al paciente y a la familia en el hogar, por teléfono, mediante telemedicina o en los equipos de extensión. ¿Qué se debe hacer para evitar que otras personas en la casa se enfermen si una persona con COVID-19 recibe atención en el domicilio? Hay una serie de precauciones que pueden evitar el contagio de COVID-19 a otros miembros del hogar. La persona enferma debe aislarse en una habitación individual. Si esto no es posible, el resto de los miembros del hogar deben mantener una distancia mínima de 1 metro. Garantizar una adecuada ventilación en la estancia que ocupa la persona enferma, en los espacios compartidos y abrir las ventanas si es posible y seguro hacerlo. La persona enferma debe llevar puesta una mascarilla médica siempre que sea posible. En particular, cuando no esté sola en la habitación y cuando no pueda mantener una distancia mínima de 1 metro de los demás. Ante la aparición de síntomas 37,5 o más,
tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, o ante la pérdida repentina del gusto o del olfato, comunícate de inmediato con los teléfonos dispuestos por tu jurisdicción. El número de cuidadores debe estar limitado a una sola persona, que no tenga afecciones subyacentes de ser posible. Los cuidadores y los miembros de la familia deben ponerse la mascarilla médica mientras estén en la misma habitación que la persona enferma. Durante su uso, no deben tocarse las mascarillas ni la cara. Después de salir de la habitación, deben desechar la mascarilla y lavarse las manos. La persona enferma debe tener sus propios platos, tazas, cubiertos para comer y toallas y sábanas. También deben lavarse la mano con agua y jabón y no deben compartirse con otras personas. Las superficies que la persona enferma toca frecuentemente deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. Todos los miembros del hogar deben lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia. Al toser o estornudar, es necesario cubrirse con la parte inferior del codo o con un pañuelo de papel y luego debe desecharse inmediatamente. Los residuos de la persona enferma deben embalarse en bolsas resistentes, bien cerradas antes de ser desechados. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en el domicilio y aislamientos las personas con COVID-19? Las personas con COVID-19 que reciben atención en su domicilio deben permanecer en aislamiento hasta que ya no puedan transmitir el virus a otros. Las personas con síntomas deben permanecer aisladas durante un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas, más otros 3 días desde su desaparición. Es decir, desde que dejaron de tener fiebre o algún otro síntoma respiratorio. Las personas sin síntomas deben permanecer aisladas durante un mínimo de 10 días desde el resultado positivo. Eventos como la pandemia por COVID-19 nos ponen la necesidad de obtener información al instante. Por tal motivo, es frecuente la difusión de contenidos falsos o erróneos. Para evitar confusiones, debes buscar información en sitios o cuentas de redes sociales que permitan comprobar su veracidad, como el Ministerio de Salud de la República Argentina, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Desconfía y no difundas rumores, mensajes o audios de WhatsApp provenientes de supuestas autoridades en la materia que difunden información que no pueda ser verificada. La plataforma Confiar, www.confiar.telam.com.ar, es un espacio para despejar dudas en torno a las múltiples fuentes de desinformación que rodean al coronavirus. Allí se brindan seguimiento y verificación de la información que circula y se brindan herramientas, criterios para diferenciar la calidad y la veracidad de las noticias. ¿Dónde llamar ante síntomas o dudas sobre el coronavirus? Desde todo el país al 0800-222-1002 o en Cava al 107 y en Provincia de Buenos Aires al 148. Ahora lo que vamos a hacer es un resumen del ciclo de la enfermedad de COVID-19. Haciendo un gráfico de carga viral sobre los días del transcurso de la enfermedad, desde el día 0, es decir, donde se produce el contagio. Podemos ver que hasta el día 5 no hay síntomas. Este es el periodo de incubación. La PCR es negativa, ya que no hay suficiente carga viral para que dé positiva, pero el paciente contagia. A partir del día 5 al día 10, sube la carga viral hasta su pico máximo y hace una meseta que desciende al día 14. Desde el día 5 al día 14 aparecen los síntomas. Este es el periodo sintomático y es el más florido entre el día 5 y el 10. A partir del día 10 empieza su mejoría. En este periodo de enfermedad hay síntomas. Hay suficiente carga viral, por lo que la PCR es positiva y el paciente contagia. Los test rápidos dosan anticuerpos, es decir, la defensa del paciente contra el virus. En la etapa aguda o sintomática se dosa la IgM. Este aparece entre el 5º y 7º día recién.
O sea, que un test rápido negativo en el periodo inicial tampoco determina que el paciente no esté infectado, porque recién entre el día 5 y 7 tenemos una IgM positiva. Después del día 14 es la recuperación, que puede llevar 21, 28 o 35 días. El paciente está en recuperación y la PCR se negativiza. No contagia, hay escasos síntomas y la IgM es negativa y ahí aparece la IgG. Este anticuerpo es un marcador que el paciente tuvo COVID-19. Lo que se está viendo que no todos los pacientes que tuvieron una PCR positiva levantan anticuerpos. Por ende, se pueden volver a infectar en forma rápida. Los que tuvieron COVID-19, que tienen anticuerpos, pueden donar plasma y tendrían una protección para no volver a contagiarse aproximadamente de 2 meses. Muchas gracias.